Esta mañana está con nosotros José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. Vaya jornada que se espera hoy, sobre todo después de los desplomes del viernes, y hoy parecería que todo va a ser igual. Hay que ver dónde toca fondo. ¿Cuál es la explicación, estimado Roberto? Claro, como tú bien comentas, previo a la apertura de los mercados americanos y en México y dando lectura de lo acontecido en Japón, para poner un contexto al auditorio, el Nikkei, el índice accionario en Japón, presentó un retroceso en la jornada casi del 13%. Podríamos anticipar un día importante de volatilidad y de preocupación en los inversionistas. Predominan dentro de esta visión dos preocupaciones. En los mercados accionarios, las señales económicas que en Estados Unidos se podría ver una mayor desaceleración hacia los próximos meses. Bien sabemos que el PIB al segundo trimestre fue un dato muy bueno, sin embargo el empleo y algunos otros indicadores muestran señales de una posible menor actividad económica. Esto, Rodrigo, para diversos inversionistas, pues genera una preocupación, un impacto posiblemente en las utilidades de algunas empresas, recordando que en el segundo trimestre, pues algunas empresas del sector tecnológico pues han mostrado resultados por debajo de lo esperado. En el plano cambiario, todo parece indicar que la visión de estrategia de carry trade que emplearon algunos inversionistas, es decir, de manera muy general, financiarse en yenes para aprovechar el diferencial de tasas en países emergentes, pues está generando también un importante efecto de depreciación en las monedas. Déjame poner un contexto muy importante. La semana pasada, previo a este importante periodo de volatilidad que vamos a vivir el día de hoy, el dólar presentaba una depreciación del 1.17%, pero el peso ya registraba también en términos semanales una depreciación del 5.12%. Hoy vemos que previo a la apertura, el tipo de cambio también refleja esta cuestión. No es un efecto solamente en nuestra moneda, sino lo vemos en todas las monedas emergentes. Es importante, o parecería indicar hoy la jornada, que se suman varios factores que estarán pues obviamente implicando volatilidad en todos los mercados financieros. Claro. Ahora, sí que cuando, por ejemplo, esta mañana estoy observando el tipo de cambio, el peso particularmente, si bien, como bien dices, forma parte de una tendencia general, sí hay una depresión más fuerte del peso, ¿no? Y la ha habido recientemente. Pues probablemente tiene que ver con el proceso electoral en Estados Unidos en noviembre, sobre todo las declaraciones que ha hecho Trump y tal, y la parte local. Sí, mira, vamos a poner un contexto y hablando un poquito de manera muy general del carry trade. Hay que recordar que en 2024 el yen lleva una depreciación cercana al 15%. Desde ese punto, diversos especialistas asumían que obviamente este nivel reflejaba que la suma de flujos de yenes financiados por inversores extranjeros para el canje de divisas de mayor rendimiento, hablando del peso, el real brasileño, el peso colombiano y el rand sudafricano, pues obviamente se generaba este tipo de posiciones. Hay que recordar que recientemente, el 31 de julio, el Banco Central de Japón hizo un movimiento sorpresivo al incrementar la tasa. Esto le resta un atractivo de financiamiento en Japón y obviamente desde ese punto hasta ahora el yen ha mostrado una apreciación cercana al 10%. Esto pues podríamos verlo en términos muy generales, una corrección de ese momento de depreciación que sufría el yen casi del 72%, y si lo vemos reflejado en la mayoría de las monedas en donde hemos hecho este comparativo, pues en México hay una corrección importante, pero en el peso colombiano respecto a yenes y en el rand sudafricano respecto a yenes, hablaríamos de que la corrección también es muy significativa. Como tú bien apuntabas, parecería que también el peso suma un factor interno y adicionalmente este tema de efectos del entorno electoral en Estados Unidos. Como tú bien apuntabas, semanas previas, pues obviamente los discursos de Trump junto con su vicepresidente Vance apuntando al tema migratorio y al tema del TEMEC generó obviamente también un periodo de volatilidad y de depreciación en la moneda local. Eh, por otro lado, bueno, pues está la decisión inminente del Banco de México, considerando esos datos, sobre todo porque incluso allá en Estados Unidos empiezan a mencionar que pudiera haber un recorte de emergencia. Yo no lo veo, más bien está punteado hacia septiembre y hay que entender si esto es muy de corto plazo en términos de esta venta que está viendo en los mercados o algo más estructural. Pero ¿cómo evalúan ustedes en Monex la decisión de política monetaria del Banco Central? Pues mira, creemos que, sigue existiendo posibilidad de que pueda hacer un recorte. Hoy parecería que todo indica que no lo haría, todo por el tema puntualmente de las cifras de inflación que hemos visto. Hay que recordar que en junio la cifra de inflación del 4.98
sigue siendo un factor importante dentro de la visión, y si vemos en el componente no subyacente, puntualmente en el tema de agropecuarios, sigue siendo un factor de riesgo que puede implicar que la inflación pues nuevamente tenga un efecto más de dificultad para disminuir en los siguientes meses. Como tú bien apuntabas, hoy la discusión sería si el Banco de México con estos niveles de inflación se vería cercano a hacer un recorte. Existe poca probabilidad, sin embargo, por la lectura que algunos están dando de que por qué podría haber un recorte, es porque hay que recordar que en la última decisión hubo opiniones divididas sobre dónde estaría el actuar de la tasa, obviamente con estos niveles de inflación. Creemos que existe poca probabilidad. Hoy el efecto del tipo de cambio puede hacer también, dentro de la lectura del Banco de México y de diversos especialistas, reforzar la visión de que el recorte en agosto podría ser poco probable. Exactamente, pues ya prácticamente el jueves lo sabremos. Yo también lo veo muy poco probable, coincidimos totalmente, porque la parte de la inflación no subyacente pues está subiendo, y sí me parece solvente el análisis de Jonathan Heath, donde dice esto puede contaminar los precios de la subyacente, y sobre todo pues es una señal extraña, ¿no? Porque se dispara la inflación y tú recortas. Claro. Ante lo que estamos viendo en Estados Unidos, pues se ve, señales ahí, pero hay que entender si es puro pánico o realmente hay sustancia detrás de esta percepción. Y te pregunto lo siguiente: ¿cómo se ve la proyección de crecimiento para este año y el tipo de cambio? Normalmente no, a veces te lo pregunto, a veces no, sobre todo porque pues refleja, digamos, cómo están ajustando las cosas. Sí, claro, mira, en términos de crecimiento económico, Rodrigo, traemos un crecimiento de 1.98, casi cercano al 2%. Hay que recordar que la media de la encuesta Banamex se anda acercando mucho a este dato. En el tema del tipo de cambio, hoy parecería que la lectura, después de este importante periodo de volatilidad que vamos a vivir el día de hoy, pues valdría la pena revisar los fundamentales. Hay que recordar que el movimiento de hoy, o que estamos viendo, es bastante significativo. Sin embargo, hay que evaluar un poco más los fundamentales y estos contrapesos que históricamente, digamos, en 2023 e inicios del 2024 estuvieron ayudando al peso a mostrar cierta resiliencia. Creemos que obviamente también el efecto de lo que viene hacia adelante pues genera ciertos retos. Sin embargo, creemos que una lectura más conservadora nos permitiría pues obviamente compartirte un dato más puntual en la siguiente transmisión. Claro. Gracias, Roberto, como siempre. Rodrigo, excelente semana y un saludo cordial a tu auditorio. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex.